Ok, gloria a Dios. Ok, buenas tardes hermanos, aquí estamos, damos gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos da una vez más esta oportunidad de poder venir aquí para compartir la palabra con ustedes. Esperamos que esta tarde sea Dios hablando a nuestros corazones, sea Dios trayendo edificación, fortaleza y consuelo a nuestras almas. Oremos a Dios para que Dios nos bendiga esta tarde y podamos recibir de nuestro Padre Celestial el consejo de su palabra. Ore conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, oramos esta tarde dándote gracias, Dios, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder estar una vez más delante de su presencia, de poder estar una vez más ante tu trono de gracia, Dios. Le agradecemos, Señor, porque siempre nos da estas oportunidades maravillosas de poder nosotros ser un instrumento de tu gracia, un instrumento de tu amor y de tu bondad. Oramos para que en esta tarde usted sea, Señor, hablando a nuestros corazones, edificando nuestras vidas, sanando, Señor, toda herida en nuestros corazones, trayendo paz, trayendo gozo, fe y esperanza, Señor, al corazón de tus hijos. Padre Celestial, que tu palabra sea, Señor, ese alimento espiritual que produce crecimiento espiritual para salvación de nuestras almas. Que su palabra sea, Señor, esa medicina, Señor, para traer paz, gozo y esperanza a nuestros corazones, Dios. Nos ponemos en tus manos esta tarde, Señor, y te damos gracias porque usted siempre habla a nuestros corazones. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a estar tocando un tema muy importante. Se titula Perfil espiritual de un cristiano que vive y camina por fe. ¿Okay? Normalmente nosotros cuando venimos a Jesús o cuando nos invitan a aceptar a Jesucristo, nos enseñan, hermanos, que para aceptar a Jesús necesitamos tener fe, necesitamos escuchar la palabra que nos están explicando y creer esa palabra. Eso es lo que produce fe en nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros decidimos creer lo que nos está explicando la Biblia, eso es lo que produce fe. ¿Okay? Fe, dice la Biblia, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros nunca, la mayoría, creo que más del 99.9% de los cristianos alrededor del mundo no hemos visto personalmente a Jesús. No lo hemos visto personalmente, pero sin embargo le creemos. Confiamos en Él. Creemos de que Él es real. Creemos lo que la palabra de Dios dice. Decidimos confiar y creer en lo que la Biblia dice. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros para ser cristianos, abrir nuestro corazón a Cristo conforme a la palabra, confesar nuestros pecados conforme a la palabra, arrepentirnos de nuestros pecados conforme a la palabra y abrir nuestro corazón para que Él gobierne nuestras vidas. Eso es lo que nos enseñan a nosotros para poder recibir la salvación que es por fe, ¿ok? Pero una de las cosas que necesitamos aprender nosotros después de recibir a Jesús en nuestros corazones por la fe en su palabra es vivir por fe. ¿Ok? La palabra vivir por fe significa vivir espiritualmente, caminar en la presencia de Dios por obediencia. ¿Ok? En obediencia. Una persona que no camina en obediencia delante de la presencia de Dios es una persona que o no ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, o tal vez su vida espiritual se está desviando de los propósitos y de la voluntad de Dios. Voy a decirte lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, la palabra justicia la hemos explicado aquí varias veces, tiene tres aplicaciones. Una de ellas es caminar en la voluntad de Dios. Otra de ellas es ser justificado, ¿okay?, por la sangre de Jesucristo.
y otra de ellas es caminar en integridad como hijos de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que la justicia de Dios es la forma como Dios nos justifica a nosotros, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que han abierto su corazón a Jesús, pero no viven por fe. ¿Ok? No viven por fe. ¿Qué le quiero decir? No viven en obediencia a Dios. Y eso es grave. Por eso es muy importante que entendamos el tema de hoy. Perfil espiritual de un cristiano que vive y camina por fe. ¿Ok? Entonces vivir por fe es vivir en obediencia, es vivir en la voluntad de Dios, es vivir en la presencia de Dios, es vivir haciendo lo que Dios nos manda hacer. Recordemos Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando un cristiano anda en desobediencia a Dios, ¿ok? Anda practicando cosas que producen muerte, ¿ok? Y tarde que temprano, si permanece en ese andar todos los días, en desobediencia, en rebeldía, llega un momento de que su vida se separa de la gracia de Dios. Y ese es el gran problema. Una vez que salimos de Jesús, Jesús es la vida, entonces regresamos otra vez a donde estábamos. Y la otra cosa es andar por fe. ¿Qué significa esto? Andar por fe, hermano, significa andar siempre poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios. Okay, me gusta mucho 2 de Corintios capítulo 4, también capítulo 5 de 2 de Corintios versículo 7, donde dice que andamos por fe, no andamos por vista. También en el versículo 4 dice que ponemos la mirada en las cosas eternas, porque las cosas, dice que las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Entonces, una persona que anda por fe es una persona, hermano, que está confiado todo el tiempo en que Dios va a suplir, Dios va a proteger, Dios va a guardarlo, Dios lo va a guiar, Dios lo va a bendecir, su presencia va a estar con él todo el tiempo. Entonces, hoy en día nosotros como cristianos necesitamos esas dos cosas. Necesitamos vivir por fe, que es obediencia, sujeción y entrega a nuestro Dios, y andar por fe. ¿Ok? Dos cosas, que es confiando siempre en nuestro Dios, en sus promesas, en su fidelidad. Entonces hay personas hoy en día, hermanos, que viven por vista, ¿no? Si ven las cosas, las creen, y si tienen algo en sus manos, lo creen, o si tienen la posibilidad para poder alcanzar algo personal, entonces creen que se puede alcanzar. Sin embargo, un cristiano, ¿okay?, que anda por fe, sabe perfectamente que Dios usa la nada. Dijo un día un predicador, esa es la materia prima de Dios, de la nada hace las cosas, entonces nada es imposible para Dios. Entonces, cuando nosotros andamos por fe, ¿okay?, estamos confiados de que Dios, de una forma o de otra, Él va a hacer o va a suplir lo que nosotros necesitamos. Eso es andar por fe. ¿Okay? Lo contrario a andar por fe es andar por vista. ¿Okay? Si no lo veo, si no lo toco, si no tengo la posibilidad por un medio personal, un medio terrenal, entonces no lo creo. Entonces eso es lo que pasa. El problema de todo esto es, hermanos, que cuando nosotros los cristianos entendemos todo este sistema de Dios, del andar por fe, del vivir por fe, y nosotros decidimos vivir opuesto a eso, estamos viviendo en incredulidad. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos la voluntad de Dios, ya conocemos el plan de Dios, ya conocemos la metodología de Dios y sabemos que Dios trabaja de esa manera por fe. Como les dije anteriormente, Romanos capítulo 1 dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando nosotros decidimos vivir en incredulidad, créame que las consecuencias, el efecto, ¿okay?, de nuestras acciones, de nuestras creencias, no son buenas. No son buenas. ¿Por qué razón? Porque una persona que vive en incredulidad es una persona que ya conoce la voluntad de Dios. Es una persona que conoce los métodos de Dios. Es una persona que conoce las promesas de Dios y conoce a Dios. Y esa es la base de su vida.
Pero una persona que ya conoce todo eso y decide creer o decide no creer en eso, es una persona que rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza los métodos de Dios y es un problema muy grave. Entonces es muy importante que entendamos, hermano. Si nosotros no andamos por fe y no vivimos por fe, es porque estamos caminando en incredulidad. Y eso es muy grave. Tomás era una persona que conocía verdaderamente la palabra de Dios. Tomás conocía el plan de Dios. Tomás conocía todo lo que tenía que ver con los misterios del reino, porque Tomás era un apóstol. Y recuerda que Jesús dijo que a nosotros se nos ha estado, hermano, a conocer los misterios del reino. Entonces Tomás sabía perfectamente de que Jesús iba a ser entregado en manos de pecador, iba a morir, iba a resucitar. Tomás lo sabía todo, pero Tomás decidió no creerlo, y eso es incredulidad. Cuando no vivimos en fe, cuando no caminamos por fe, estamos viviendo en incredulidad. Quiero que leamos el libro de Hebreos capítulo 11. Si queremos ver, hermanos, características de perfiles espirituales de hombres de Dios que vivieron en fe, tenemos que irnos a Hebreo. Obligatoriamente tenemos que ir a Hebreo, el capítulo 11 de Hebreo, que mucha gente le llaman los héroes de la fe. En cierto sentido sí lo son, pero son personas que tenían cualidades extraordinarias. Fueron personas que cruzaron los límites de la capacidad humana. Fueron personas que hicieron cosas que el intelecto humano no lo puede percibir. Lo pueden tratar como ilógico, como incorrecto, como inapropiado. Cualquier descripción puede darse de eso. Pero para ellos no era eso. Para ellos creer en Dios, creerle a Dios, caminar con Dios, vivir con Dios, era el todo de su vida. Era el todo de su vida. Para ellos era la razón única de existir. Y en ese sentido es que Dios quiere que nosotros entendamos como hijo de Dios. El problema que tenemos hoy en día, hermanos, es que decimos que creemos en Dios porque vamos a la iglesia. Decimos que creemos en Dios porque leemos la Biblia. Decimos que creemos en Dios porque un día pasamos al frente de un altar y oraron por nosotros. Decimos que creemos en Dios porque quizás cantamos, predicamos, enseñamos, pero eso no es creer en Dios. Eso es parte de la obediencia hacia Dios. Pero creer en Dios es confiar en Dios ciegamente, es dar pasos hacia adelante, no importando la circunstancia, no importando la adversidad, porque te voy a explicar algo muy importante, hermano, en esta tarde. Una de las formas que tú te puedes dar cuenta que estás caminando en fe, que vive por fe, es cuando en medio de la adversidad, en medio de las luchas, de los ataques de Satanás, incluso en medio de tu imperfección y de tu debilidad, tú caminas firmes hacia adelante. Cuando vienen las pruebas y se recia esa batalla espiritual en tu vida, es cuando te das cuenta si verdaderamente hay fe en tu corazón. Porque cuando hay fe en tu corazón, entre más fuerte es la batalla, más te aferras a Dios, más le crees a Dios, más te acerca a Dios. En aquel corazón, hermano, donde no hay fe, donde aquel corazón que no vive por fe, aquel corazón que no camina en fe, ¿ok? Cuando vienen la batalla, las luchas, las adversidades, lo primero que hace es apartarse de Dios. Es apartarse de la iglesia, es apartarse de Dios, es justificar sus acciones. Entonces son evidencias, ¿ok?, de una persona que no está viviendo dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que vamos a leer Hebreos 11. Y yo quiero que preste atención lo que pasó con estos hombres. Y vamos a leerlo paso a paso, estos versículos. Es el del versículo Hebreos 11, del versículo 34 al 40. Vamos a leer esto y vamos del 33, perdón, al 40. Y quiero que preste atención a lo que esta gente experimentó, pero que también preste atención de que estas personas, aunque todo era contrario en su mundo, en su hogar, en su familia, ellos nunca dejaron de creer y de confiar en Dios, porque vivían en fe y caminaban en fe. Leamos la palabra del Dios. Versículo 33 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Sabe usted todo eso en el Antiguo Testamento? El caso de Josué, que conquistó muchos reinos. ¿Okay? Cuando Josué cruzó el Jordán, tengo entendido que conquistó 34, 36 reyes después de que cruzó el Jordán. Imagínense. Cuando Jehová le dice a Josué, todo lo que la planta de vuestro pie pisare será vuestra, entonces él empezó a conquistar. Okay. La única inconveniente que tuvo Josué, usemos esta palabra, fue en el capítulo 7 de Josué, cuando Acán tomó el manto babilónico, el lingote de oro y todas esas cosas que de Jericó, cuando Jehová dijo que eso era anatema. Entonces, fue la única, podemos decir, oposición o inconveniencia que tuvo Josué. Pero de ahí para allá, incluyendo en el desierto, Jehová entregó a Israel 20 naciones en sus manos. Entonces, esta gente conquistaban reinos por fe, le creían a Dios. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no traían armas, pues eran esclavos. No traían armas, era un pueblo, podemos decir, nómada. Un pueblo, hermano, sin una nacionalidad, sin un lugar de origen. O sea, salen de Egipto esclavos, no traen nada. ¿Y cómo fue que conquistaron, derrotaron a 20 naciones en el desierto? Cruzan el Jordán y 30 y tantos reyes fueron derrotados por Josué. Y todo eso lo hicieron por fe. La otra palabra dice que taparon boca de león. Entonces, ¿sabe a quién se refiere? Ese es a Daniel. Por la fe, ellos taparon boca de león. El versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga, dice, ejércitos extranjeros. Qué tremendo esto. El capítulo 3 de Daniel, versículo 1 en adelante, usted ve el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron personas, hermanos, que prefirieron mejor ser expuestos a la muerte, a ser quemados, antes que desobedecer a su Dios. Eso es fe, caminaron en fe, llegaron a momentos determinantes en la vida, momentos difíciles de vida o muerte. Y más, sin embargo, ellos decidieron seguir caminando en fe, seguir viviendo en fe. Por eso les dije anteriormente, hermanos, una persona, un cristiano que camina en fe, un cristiano que vive en fe, se da cuenta que camina y vive en fe cuando viene la adversidad, los problemas, las luchas, las batallas. Porque ahí se da cuenta, hermano, la voluntad que tan fuerte es para seguir creyendo, seguir confiando en Dios y seguir hacia adelante para cruzar ese Jordán y tomar esa tierra prometida. Pero usted se cuenta algo, que la mayoría de cristianos que hoy no están congregándose en una iglesia, que hoy están apartados de la voluntad de Dios, es porque no tuvieron esa fuerza de voluntad para seguir creyendo en Dios en medio de la adversidad, del problema, incluso de su propia imperfección. Entonces su corazón no estaba caminando en fe ni estaba viviendo en fe. Ponga atención, sigamos leyendo, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos, dice, mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Prefirieron mejor morir que negar la fe en Jesús. En aquel tiempo, hermano, los romanos, estaba ese Herodes, estas personas eran muy malas, muy malísimas. Estas personas agarraban a los cristianos, los tiraban al Coliseo romano y con todo y familia, con todo y su familia, todos los niños, y les decían, si niegas tu fe en Jesús, si niegas a Jesús, vamos a perdonar la vida. Y ellos prefirieron mejor morir. Prefirieron mejor morir, ver morir a sus niños, que antes de negar a Jesús. ¿Se imagina hasta qué punto llegó estos hombres? Nerón era un emperador que era cruel, maligno. Este hombre era malo. Y este hombre hizo muchísimas cosas malas en contra del cristianismo. Pero lo curioso de todo es, si usted estuviera, por ejemplo, en el lugar de esos hombres de Dios,
y le amenazan con matar a su niño, matar a su esposa, a su esposo, a sus padres, si usted no niega a Jesucristo, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cuántos cristianos quedarían en las iglesias hoy en día si llegáramos a pasar esa situación? Hoy en día vemos cristianos apartados de los caminos de Dios, hermano, por situaciones insignificantes, por cosas que no tienen sentido. Y es algo que me revela a mí, hermano, lo que su corazón tiene y lo que su corazón es. Porque si tuviéramos la fe, la convicción, la determinación que tenían estos hombres de Dios aquí en este pasaje que estamos leyendo, ellos nunca se habrían apartado de los caminos de Dios. Nunca. Además, te voy a explicarte algo. Hay muchos cristianos que están dentro de las iglesias, pero su corazón hace tiempo se apartó de la voluntad de Dios. Lo que están haciendo en las iglesias, hermanos, es tratando de mantener su estatus religioso. Yo soy cristiano, debo ir a la iglesia, debo participar, debo ir, pero su corazón hace tiempo está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si estas personas, Dios permitiera algún tipo de prueba, un tipo de batalla, un tipo de persecución, son los primeros que tirarían la toalla y se echarían para atrás. Pero vemos a estos hombres de Dios, aquí estamos leyendo, cómo permanecieron firmes y no se doblegaron, porque vivían y caminaban en la fe en nuestro Padre Celestial. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Te imaginas qué grave era eso? ¿Ah? A las cárceles solo porque predicabas el cristianismo. Qué tremendo es esto, y cómo ellos se mantuvieron firmes en la fe. Hoy, como te dije anteriormente, hermano, hay cosas que no tienen sentido. A veces digo yo, no le hallo razón de por qué un cristiano, si ya conocemos, hermanos, el galardón que nuestro Padre tiene para nosotros en los cielos, cuán importante y cuán especial es la salvación que nos ha dado Jesús. ¿Por qué permitimos cambiar ese hermoso regalo que Dios nos ha dado solo porque no queremos caminar en fe, ser valientes y ser esforzados en la voluntad de Dios? Porque hoy en día está pasando eso tristemente. Sigamos leyendo. Versículo 37. Fueron apedreados, el caso de Pablo en Listra. Fueron aserrados, dicen que Isaías lo partieron por la mitad. Puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Jacob, el hermano de Juan, recuerda que Herodes lo mató así. Dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa era la vida que vivían ellos. Pero ¿cuál era el punto clave? Que no había formas, no había maneras que quitaran la fe de su corazón. No había forma. Esta gente, entre más sufría, más se aferraban a su Dios. Más se aferraban a su Dios. Porque ellos entendían y valoraban de que no importaba el tiempo que estuvieran en esta tierra y cuánto debían de sufrir por la causa de Jesucristo. Ellos sabían que al otro lado, en la eternidad, les esperaba algo mejor para su vida. Si usted como cristiano, hermano, no está en la disposición de sufrir por la causa de Jesucristo, usted no está preparado para seguir adelante. Si usted como cristiano no está dispuesto a pelear la batalla de la fe por usted y por su familia, créame que está en duda que tú puedas seguir adelante. Porque la vida de nosotros los cristianos es un constante de batalla día y noche. Día y noche. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Entonces nosotros todo el tiempo somos blanco de él. Él quiere siempre destruir nuestras vidas. Él quiere llevarnos otra vez a donde estábamos antes. ¿Ok? Por eso es que muchos cristianos hoy están al lugar donde estaban antes. Hoy están apartados de los caminos de Dios. Hoy su corazón está apartado de la voluntad de Dios porque han permitido que el diablo establezca su voluntad en sus corazones. Entonces prestemos atención a ese versículo 37.
no, 38, perdón, de los cuales dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, dice, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no lo recibieron? Porque Dios está esperando el arrebatamiento de la iglesia para que junto a toda la iglesia reciba el galardón o la recompensa de su fe y sus obras en esta tierra. Ellos no pueden recibir el galardón primero que nosotros. Dice Jesús que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, ¿qué significa? Cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia, 1 Corintios 15 y también Tesalonicenses, dice que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego lo que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y luego seremos arrebatados a los cielos y nos iremos para la eternidad con el Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento es cuando ellos van a recibir el galardón o la recompensa de su sacrificio y de su esfuerzo y de su fe en esta tierra. Pero ellos no lo van a recibir primero que nosotros, sino que lo vamos a recibir todos juntos. Por eso es que dice aquí el versículo que estamos leyendo, que ellos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En palabras sencillas, todo se va a hacer junto. Lo que está pasando con estas personas, estos siervos de Dios, es que ellos murieron físicamente, pero espiritualmente ellos están durmiendo. Son personas que están durmiendo, descansando en el paraíso de Cristo. ¿Okay? Una vez que Jesús levanta su iglesia, entonces todo el mundo junto, vámonos con el Señor a esa patria celestial, y es ahí donde el Señor va a dar recompensa a cada uno de sus siervos según sean sus obras. Y entonces cuando nos vamos a dar cuenta, como dice Malaquías capítulo 3, entonces van a darnos cuenta quién es el que sirve a Dios y quién es el que no sirve a Dios, quién es el que cree en Dios y el que no cree a Dios. Entonces cuando Dios empieza a manifestarse en ese movimiento que se llama rapto de la iglesia, entonces cuando nos vamos a dar cuenta quiénes verdaderamente confiaron, caminaron y vivieron en la fe en Cristo Jesús. Quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 13. Una cosa muy importante, hermanos, Filipenses 1, 12 y 13. Una persona que vive en fe y camina por fe es una persona que transforma o visualiza, presta atención a esto, transforma o visualiza la circunstancia negativa como una oportunidad para ser de bendición. ¿Okay? Una persona que no camina en fe, que no vive en fe, cada vez que hay adversidad, cada vez que hay dolor, tristeza, necesidad, en vez de visualizarlo o transformar la circunstancia para un instrumento de bendición, se queja, se murmura, critica, se deprime, le tira la culpa a todo el mundo, se aparta de la iglesia y hace un montón de cosas que son característicos de una persona que anda en la carne y no anda en el espíritu. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre experimentado en batalla, fue un hombre experimentado en toda lucha. Y Pablo todo el tiempo tenía este concepto, hermano. Pablo tomaba todas las batallas que él pasaba, todas las dificultades, él las usaba y él las transformaba en el poder de Jesucristo como un instrumento para beneficio, para bendición de otras personas. Eso es caminar en fe, eso es vivir en fe. Eso es un perfil de una persona que vive en fe. Y es lo que dice Filipenses 1:12. Vamos a darle gracias y gloria a nuestro Dios. Quiero que sepáis, hermanos, mire qué bonito, porque la iglesia estaba como llorando por Pablo, porque Pablo estaba contento. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, mire qué dice, que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Imagina que alguien te critique, alguien te condene, alguien te señale, te calumnie, te difame, un montón de cosas malas.
te metan a la cárcel, te apedreen. Y tú en vez de estarte quejando, en vez de estar murmurando, pues aquí no me quiere, que hay pura gente mala, pura gente hipócrita, aquí no lo quieren a uno, me voy para otra iglesia. Y esas cosas que pasan de niñería, que pasan ahora en las iglesias, hermano. Imagínate, en vez de decir eso, tú dices, hombre, todo lo que me está pasando a mí es para el bien de la iglesia. Dios quiere transformar esto en un instrumento de bendición. Eso es un perfil, una de las características de un cristiano que vive y camina por fe. ¿Okay? No está viendo, hermano, lo malo de la circunstancia, sino la oportunidad de la circunstancia para ser de bendición. ¿Okay? Entonces, cuando ve lo contrario en una persona, ¿okay? que se queja, que murmura, que señala, que acusa a otro, que culpa a otro, es porque no es una persona que vive ni camina en la fe. Es una persona que vive según su naturaleza humana, vive según sus capacidades humanas, vive según sus métodos humanos, y eso, créanme, 100% se lo digo, eso lo lleva al fracaso a todo cristiano. A todo cristiano. La Biblia dice, hermanos, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de Él. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si nosotros como cristianos estamos tratando de servir a Dios, de obedecer a Dios, de caminar en obediencia, usando nuestros métodos, nuestros tiempos, nuestras capacidades humanas, intelectuales, para lograr y hacer cosas, tarde que temprano viene el fracaso. Y cuando usted mire el fracaso en una persona, mire cómo reacciona. ¿Ok? Porque hay cosas, hay adversidades, hay desavenencias en la vida de nosotros, hermanos, que el Señor lo transforma en una oportunidad para ser de bendición. ¿Qué les quiero decir? A veces pareciera que fuera un fracaso, pero Dios está obrando en eso para transformarlo en una victoria grande. Pero cuando no es Dios, ¿ok? En la circunstancia, cuando no es Dios, usted va a ver la reacción de la persona. ¿Ok? Culpar a otro, señalar a otro, frustrado, cansado, desesperado y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo hizo carnalmente. Todo lo hizo en su esfuerzo, en sus capacidades, y no caminó y no vivió por fe. Pablo tenía esa característica y de eso tenemos que prestar atención nosotros. ¿Okay? Cada vez que tengamos algún tipo de necesidad en nuestras vidas, quizás una enfermedad, e incluso hasta una pérdida de familiar, escuché la otra vez, hablaba con una hermana y me estaba diciendo ella que todos sus hermanos, su familia, estaban un poco distanciados en cuanto a comunicación, ¿no? Pero una vez falleció uno de sus hermanos, dice que el hecho que falleció uno de sus hermanos los unió muchos a ellos. Ahora ellos están muy conectados, muy constantes en comunicación. ¿Por qué razón? Porque Dios tomó una situación que dolorosa, la pérdida de un familiar, y la transformó en una bendición. Su hermano se fue con Jesucristo y la familia se unió y están fuertes unidos. Entonces, ve, eso es lo que estoy tratando de explicarte, que usted me entienda. ¿Okay? Que Dios toma la adversidad y la transforma en un instrumento de su gracia. Pero cuando no es así, es porque no estamos viviendo ni en fe ni caminando por fe. Ok, sigamos leyendo. El versículo 13 dice, de tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de sin temor. En otras palabras, Pablo, estando preso, nunca dejó de predicar la palabra. E incluso en uno de sus libros él dice esta palabra: aunque yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Él estaba preso y él empezó a predicarle a los presos. Recuerda la carta de Filemón. Filemón era un esclavo que había huido de su amo y había caído preso, y estando en la cárcel, Pablo le predica, se convierte a Cristo y lo manda para atrás. Y Pablo conocía al amo de Filemón, y Pablo le dice al amo de Filemón: mira, tú me debes un favor, así que recibe a Filemón como nuestro hermano en la fe.
Entonces Pablo no estaba perdiendo tiempo. Pablo estaba detenido, preso por cristianos, porque hacer el gran delito, y sin embargo él seguía predicando la palabra. Los hermanos que estaban afuera, que no estaban prisioneros, al ver el testimonio de Pablo, la fe inquebrantable de Pablo, ellos agarraban confianza y ellos predicaban la palabra. Yo imagino diciéndose, oye, mira, si aquel estando preso, estando encadenado, no deja de predicar, nosotros estamos aquí libres, no hacemos nada, hombre, vamos a predicar. Entonces eso servía para bien de la iglesia, y Pablo todo el tiempo transformaba las adversidades en una oportunidad para servir a Dios y para ser de bendición al pueblo del Señor. Vámonos a Gálatas capítulo 6, versículo 8-10. Ok, quiero que leamos ahí también. Algo muy importante también, hermano, también pasa con el apóstol Pablo. Una persona que vive en fe, que camina por fe, nunca, escuche bien, nunca se cansa de hacer el bien. Y tiene siempre como prioridad a lo de la familia de la fe. Ok, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando una persona se cansa de hacer el bien, es porque nunca caminó en fe. Cuando usted camina en fe, le voy a decir cuál es el sentimiento, cuál es la apreciación que tiene uno cuando sirve a Dios. Número 1, sirvo a Dios porque estoy agradecido con mi Señor. Sirvo a Dios porque fui llamado para servir a mi Señor. Sirvo a Dios porque me gozo y me deleito siendo de bendición a otras personas. Sirvo a Dios porque tengo promesas en esta tierra y tengo promesas para la eternidad. Sirvo a Dios porque una vez que yo muera físicamente, voy a la presencia de mi Señor por siempre. Ese es el sentimiento, esa es la mentalidad, la actitud que tiene un cristiano que sirve a Dios, que hace el bien. ¿Ok? Cuando una persona sirve a Dios haciéndole el bien a otras personas, lo he dicho muchas veces, nunca espera nada a cambio. No lo hace por alcanzar algún beneficio o algún propósito personal, sino que lo hace porque está agradecido con su Señor. Por consiguiente, escuche esto muy importante, todas las veces que tiene la oportunidad de hacer el bien, lo hace, y lo hace con gozo y lo hace con alegría. ¿Ok? Lo hace para el Señor, porque sabe que es una oportunidad grande para honrar el nombre de Dios, para sembrar en el reino de los cielos y para ser de bendición a otras personas. Si todas esas características no están en el corazón de un cristiano, es porque no vive por fe ni camina por fe. Normalmente, hermanos, el cristiano moderno de hoy solamente van a las iglesias para ver cuánta la gente lo puede bendecir a ellos. Cuánto puede ser de bendición la iglesia para ellos, pero ellos no se ponen a pensar de que ellos fueron puestos dentro del cuerpo de Cristo para ser de bendición. Nosotros heredamos bendición para ser de bendición. He escuchado muchos comentarios y muchas cosas de cristianos, ¿ok?, que se quejan, no, pues nadie me llama, no, pues nadie me visita. La pregunta mía es, ¿a cuánto has visitado tú? Y la otra pregunta es, ¿a cuánto has llamado para motivarlo? Porque si estamos exigiendo, demandando que la gente nos sea de bendición a nosotros, déjame decirte algo. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Cuando una persona depende de que otra persona lo motive, depende de que otro ore por él, depende de que otro lo visite, depende de que otro lo ande jalando para la iglesia, es porque no camina en fe ni vive por fe. Es una persona que vive siendo beneficiada de la fe de otras personas, porque el día que te toca pelear tus batallas a ti solo, no sabes qué hacer. ¿Entiendes? Yo siempre he hecho una analogía, ¿ok?, una comparación entre la vida cristiana y lo que es la vida de padres criando a los hijos. ¿Okay? Usted como padre de familia, una de las metas, de los propósitos que es preparar a sus hijos para que puedan enfrentar el mundo, enfrentar la vida con éxito. ¿Okay? Que sean personas trabajadoras, personas honradas, esforzadas, personas que honestas, que se echen para adelante, que tengan su familia,
ellos puedan sacar adelante su familia. Pero cuando un padre de familia, cuando un matrimonio no enseña eso a sus hijos, ¿sabe qué pasa? Que sus hijos crecen, ¿ok? Tienen sus familias y los llevan a vivir a las casas de los padres para que los padres puedan sostenerlos. Entonces, en términos espirituales, es lo que Jesucristo quiere de su iglesia cuando habla de discipulado. ¿Okay? Es preparar hombres y mujeres, ¿ok? Para que puedan ellos pelear su propia batalla, puedan ellos enfrentar al enemigo, puedan ellos ser ese faro de luz en su familia, ellos instruir a sus hijos, ¿ok? Para que ellos puedan pelear su propia batalla. No es para que estén todo el tiempo dependiendo de la oración de un pastor, de la visita de un líder, de la motivación de otra persona. No, necesitamos nosotros entender que nuestra propia batalla tenemos que pelearla nosotros, ¿ok? Por nuestra familia, por nosotros. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que debemos entender nosotros. Una persona que camina por fe y vive en fe, sabe pelear sus propias batallas. Una persona que no camina en fe, cada vez que tiene la oportunidad de servir, mejor la rechaza. Rechaza la oportunidad de servir, porque para él no es un gozo, no es una oportunidad, no es una bendición servirle a Dios. Eso es lo que pasa. Hablamos esto de Mateo capítulo 25, cuando Jesús dice, por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me lo has hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir a alguien, ser de bendición para alguien, cuando lo hacemos de corazón en el Señor, a través del Señor y para el Señor, ¿ok? Todo lo que hacemos, se lo hacemos al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros rechazamos servir, hacer el bien, cuando tenemos la oportunidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando servir a nuestro Señor Jesucristo. Yo dije una vez, le pregunté a una persona y le dije esto, oiga, si el Señor Jesucristo personalmente viniera a su casa, ¿ok? Y usted sabe que es Él, y Él le dice, ¿me puedes dar de comer algo? ¿Usted qué le haría al Señor Jesús? ¿Le haría una sopa Maruchan rápido ahí con agua caliente y limón, tómasela? ¿O le cocinaría el mejor plato de comida al Señor Jesús? ¿Lo pondría a comer allá en el patio? ¿Lo pondría a comer en la sala? ¿O dónde lo pondría a comer a Jesús? Yo sé lo que me va a decir, ¿no? Escogería el mejor plato de comida, le cocinaría lo más sabroso, lo pondría en un lugar especial. Exactamente así tenemos que tratar a las personas. Cuando la gente necesita ayuda, créanme que muchas veces es Dios que está poniendo nuestra obediencia a prueba. Entonces, cuando usted hace algo conforme a lo establecido por Dios, se lo hace a Cristo mismo y de Él recibe la recompensa. Veamos Gálatas capítulo 6, 8. Vamos a darle gracias a Dios. Dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice Pablo. ¿Ok? Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que si desmayas, lo pierdes todo. En otras palabras, ¿usted alguna vez ha visto un agricultor que se ponga a sembrar, prepara la tierra, tiene la semilla, la abona? Ay, que quede mejor. Y ya no siguió. Todo se pierde, porque tiene que estar cuidándolo y regando hasta que dé frutos a su tiempo. Entonces, es la vida de nosotros también. Yo sé cuándo acepté a Jesús. No sé cuándo voy a terminar, porque eso lo tiene establecido Dios. Pero yo quiero llegar hasta ese día que estableció Dios, para poder levantar las cosechas de lo que yo he venido sembrando. Entonces, de igual manera, no te canses de hacer el bien. Esa debe ser tu mentalidad, porque son oportunidades de glorificar el nombre de Jesús. Son oportunidades de servir a Jesucristo. Son oportunidades, hermanos, de sembrar en el reino de los cielos. Son oportunidades maravillosas. La gente se siente halagada. ¿En qué trabaja? Yo trabajo en el gobierno. Yo soy ministro de justicia, yo soy abogado, yo soy juez, yo soy esto. Y la gente se siente orgullosa de su trabajo. ¿Por qué el cristiano no siente ese orgullo, ese orgullo espiritual, ese placer de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué menospreciamos? ¿Por qué no valoramos ser embajadores de Cristo en esta tierra?
¿Por qué no valoramos ser siervos de Jesucristo? ¿Por qué pensamos que un doctor, que una enfermera es de más valor que un cristiano? ¿Por qué lo pensamos de esa manera? Porque no vivimos en fe, porque no caminamos en fe. Porque si viéramos las cosas por la fe, supiéramos que eso es lo único que tiene valor en esta tierra. Cuando tú siembras para Dios y sirve a Dios, eso es lo único de valor que tiene en esta tierra. Y te voy a decir por qué. Porque es la única obra, es el único trabajo que te garantiza una bendición en la eternidad. ¿Ok? ¿Cuántos gobernantes se han muerto? ¿Cuánta gente, ingenieros, arquitectos, doctores han muerto? Mientras estuvieron en esta tierra, ganaron buen dinero, tuvieron buenas posesiones, tuvieron buenos lujos, qué sé yo, pero allá arriba está vacía su cuenta. Es mejor sembrar, hacer tesoros en los cielos por medio de la obediencia y el servicio a nuestro Padre Celestial. Ok, el versículo, estamos en el 9, dice el 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es que bonito es esto, hermanos. Míralo como una oportunidad. Como te dije al inicio, si eres cristiano, okay, cada vez que tenga la oportunidad de servir, no pongas excusas. No pongas, ay, que no puedo, ay, que no tengo tiempo, ay, que estoy cansado. Es una oportunidad de sembrar en el reino de los cielos. Es una oportunidad de servir a Dios. Como te dije anteriormente, okay, tú llegas del trabajo a las 5 de la tarde, ¿ok? Y llegar el Señor Jesús a tu casa a las 6 de la tarde. ¿Qué le dirías? ¿Lo rechazarías? Llegar a Jesús y te dijera, oiga, ¿me puedes hacer un favor? ¿Tú qué harías? Le diría, es que estoy cansado, Señor Jesús. Es que no tengo tiempo, es que necesito echar mecánica a mi carro, necesito reparar esto en mi casa. ¿Qué le dirías al Señor Jesús? Pues déjame decirte algo. Todas las veces que llega una oportunidad a tu vida para servir a Dios, es Dios mismo pidiéndote tu servicio. ¿Por qué tienes que esperar a ver a Jesús que te diga personalmente las cosas para creerlas? Cuando nosotros pensamos que solamente vamos a estar dispuestos para servir a Dios, a Jesucristo, a mi Señor Jesús, cuando Él nos lo dice personalmente, en vivo, viéndolo, es porque no caminamos por fe, sino por vista. ¿Okay? ¿Sabes qué dijo Tomás? Si yo no viera a su costado y tocara sus heridas, yo no creería. Eso es incredulidad. Entonces, si tú me dices ahorita que tú estás dispuesto, tú llegas cansado del trabajo y llega Jesús y dice, me haces un favor y tú sabes que es Jesús, tú te levantarías corriendo e irías. Porque si Él te lo hace a través de la palabra, te pide un servicio a través de la palabra, no lo haces? ¿Sabes por qué? Porque no caminas por fe, caminas por vista. Hay mucha gente que está esperando que Jesús venga en persona y le diga, oiga, hijo, ¿puedes ponerte a leer la Biblia, por favor? ¿Puedes escudriñar las escrituras por mí, por favor? ¿Puedes ponerte a orar por mí? Ah, sí, Señor, claro. Quieren eso. No va a ocurrir, porque eso se llama incredulidad. ¿Okay? Si tú quieres vivir en fe, tú oyes la palabra de Dios, la crees, inmediatamente la pones a vivir, a practicar. Eso es vivir por fe. Ok. Vaya conmigo ahora a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Otra de las cosas muy importantes, hermano, de una persona que vive y camina por fe, es que es una persona que siempre, escuche esto, siempre vive en victoria. En victoria. Normalmente usted cuenta, hermano, ¿cómo estás? En victoria, hermanos. ¿Está bien? Gloria a Dios. Pero, ¿qué es vivir en victoria? ¿Es ir a la iglesia? No. ¿Qué es vivir en victoria? Vivir en victoria es tener la libertad espiritual, la fuerza de voluntad y la fe para hacer lo que Cristo nos manda hacer. Eso es vivir en victoria. ¿Por qué te digo esto?
Porque Satanás siempre, escuche bien esto, siempre se va a oponer a que tú hagas la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Y si tú tienes la fuerza de voluntad, tú tienes la fe en tu corazón y la libertad espiritual para ir a hacer lo que Dios te manda hacer, cada vez que tú hagas lo que Dios te manda hacer, es una victoria en tu vida espiritual. O sea, una persona que vive en obediencia, una persona que vive en fe y camina por fe, por las promesas de Dios, es una persona que siempre va a hacer la voluntad de Dios en el momento, en el método y el propósito de Dios. Si Dios te dice, levántate y haz esto, y hay algo que es más fuerte, ¿ok?, que hacer la voluntad de Dios, tú no puedes decir que estás en victoria, porque alguien te está obstaculizando para que tú hagas lo que Cristo te mandó a hacer. ¿Ok? Mira, leamos primero de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, Padre e Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, escuche bien, todo. O sea, cuando una persona nace de nuevo verdaderamente, vence al mundo. El mundo es todo el sistema de entretenimiento, de diversión, de pecado que ofrece la sociedad. Eso es mundo, ¿ok? Hay tres connotaciones a la palabra mundo. Mundo como creación, mundo como los seres humanos, cuando dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de toda la raza humana. Y también habla el libro de Salmos, donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Entonces habla de la creación. Y también Santiago capítulo 4, versículo 4 dice esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? También primero de Juan capítulo 2, versículo 15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces esa connotación del mundo tiene que ver con todo el sistema de pecado que el hombre está, o que la sociedad está ofreciendo hacia el hombre. Entonces, una persona que haya nacido de nuevo, una persona que verdaderamente esté viviendo en fe, esté caminando en fe, vence al mundo. Cualquier tipo de ofrecimiento que el mundo te haga, tienes la fuerza de voluntad, tienes la fe y tienes el temor de decirle no, porque mi corazón le pertenece a Cristo Jesús. Por eso te dije anteriormente, tuve mucha gente diciendo, ay, yo estoy en fe, perdón, estoy en victoria. Yo me mantengo en victoria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y cuando el mundo les hace así con el dedo, venga para acá, mire, flojito y cooperando, hermano, corriendo a hacer lo que el mundo le manda hacer. Eso no es vivir en fe. Eso es vivir conforme a la carne. Eso es vivir conforme a los deseos de la carne. Entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu. Entonces es importante que entendamos, si verdaderamente estás viviendo en fe y caminando por fe, tienes la capacidad de decirle no al ofrecimiento que el mundo hace a los hijos de Dios. Mira, sigamos leyendo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra obediencia. ¿A quién? A Dios. Caminar en obediencia, vivir en obediencia es lo que nos da la victoria. Si nuestro corazón está determinado a desobedecer a Dios, si nuestro corazón está programado a no creerle a Dios, vivir en incredulidad, somos presa fácil. Tarde que temprano nuestro corazón, nuestra voluntad va a ser atrapado por el mundo y vamos a salir de la voluntad de Dios. Pero si la fe, la obediencia en tu corazón está firme en Cristo Jesús, tú vas a decir esto muy importante: con Cristo estoy
juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Eso es vivir en fe, eso es caminar en fe, eso es tener una vida de obediencia. Pero te voy a explicar algo muy importante. Dios pone su voluntad en tu corazón. Dios te abre el entendimiento y pone su palabra en tu corazón. Y la decisión de obedecerla o desobedecerla es de nosotros. Si en tu corazón hay obediencia, tú vences al mundo. Si no hay obediencia en tu corazón, te vas a deleitar a lo bonito con el mundo. ¿Okay? Aunque vayas a la iglesia los domingos, aunque te pongas a ver predicaciones por internet, te pongas a oír alabanza y gloria a Dios, aleluya, y que Dios lo bendiga. Mira, todo está en tu corazón. El corazón es el centro de operación de nuestra vida. Si nuestro corazón está contaminado, está maleado, está codiciando las cosas del mundo, no estamos en obediencia delante de los ojos de Dios. El versículo que sigue dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, vamos al otro pasaje bíblico. Vámonos al libro de San Juan. San Juan capítulo 21, versículo 3 al 8. Quiero que leamos ahí ese pasaje bíblico, hermanos. Otra cosa muy importante, hermano. Una persona, que vive en fe, que camina en fe, siempre experimenta abundantes bendiciones de Dios en su vida. ¿Okay? Una de las historias bíblicas y que a mí me impacta mucho aquí, hermano. Presta atención a esto. Cuando Dios te llama a servicio. Yo una vez hablé con un hermano, un pastor, y estuvimos platicando. Le digo: oiga, hermano, ¿cómo estás? Bien, todos platicamos, lo saludé. Y le digo: ¿cómo está la iglesia? Y dice: ¿sabes qué, hermano? No tengo tiempo para atender la iglesia. Tengo mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer personales, pero ahí estamos. Dijo así. Le hice esta pregunta y le dije: hermano, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú confías en Dios? Sí. Ok. ¿Eres tú un pastor? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ¿a qué te mandó Dios a ti? ¿Te mandó a tus trabajos personales o te mandó a servirle en la viña? ¿Usted recuerda a Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mi cordero. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció. Señor, tú sabes que yo te amo. Pero note la respuesta de Jesús. Si me amas, apacientas mis ovejas. Si me amas, apacientas mi cordero. Ok, ¿qué le quiero decir? Una persona que vive por fe, hermanos, está confiado que quien lo llamó a servir le va a suplir todas sus necesidades. El problema que pasa hoy en día es que hay muchas personas en lugares que Dios no los ha puesto. Hay personas, hermanos, que por ambición, por codicia, por manipulación, por control, han tomado posiciones de liderazgos en las iglesias sin que Dios los haya puesto. Entonces, al estar en un lugar con la conciencia de que Dios no lo puso, tienen que buscar la solución o la manera de cómo salir adelante por sí solo. Porque Dios no va a respaldar a una persona que Él no ha puesto. Entonces, los apóstoles, hermanos, fueron llamados exclusivamente, incluso en Mateo 28, cuando Jesús se levanta entre los muertos, Jesús le dice: toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se fueron otra vez a su vida antigua, a su vida pasada. Y todas las cosas que ellos hacían no funcionaban. No funcionaban. Recuerda que ellos eran pescadores y pasaron toda una noche queriendo pescar, y en toda una noche ellos no pescaron nada.
porque no estaban en el lugar que Cristo los había dejado. No estaban haciendo lo que Cristo les mandó a hacer. Para Cristo es más importante apacentar sus ovejas, cuidar sus corderos, que andar pescando otra vez. Entonces, muchas veces argumentamos nosotros las cosas. Las argumentamos, y para Dios es más importante que hagamos las cosas que nos manda hacer en el lugar que nos manda hacer, que estemos pensando en nuestros propios metas o propósitos personales. Cuando no estamos en el lugar que Dios no nos manda hacer, que Dios nos manda a obrar, a trabajar, a servir, es porque no le creemos a Dios. Porque si Dios te manda, Dios te va a suplir. Y dice la Biblia que Él nos bendice a nosotros más abundantemente de lo que le pedimos, según el poder que obra en Cristo Jesús. Pero los apóstoles se fueron por otro lado y Cristo les dio una lección. Leamos Mateo de San Juan 21. Leamos del 1 en adelante. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacob, o Santiago, ¿okay? Y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, note que eso es lo más tremendo. Simón era, podemos decir, el brazo derecho de Jesús y llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Si Pedro hubiera dicho, ¿sabes qué? El Señor nos mandó a ser discípulos, vamos. Los demás lo hubieran seguido. Pero Pedro llamó a los discípulos y se los llevó también. Es lo que provoca una persona que es un líder en una iglesia y está en desobediencia a Dios. Una persona que no le cree a Dios, una persona que no confía en Dios, una persona que no camina en fe, que no vive en fe, le transmite esa misma incredulidad y desobediencia a las personas que tiene bajo su autoridad. Pedro, a él le ha dicho Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero él, mire lo que hizo. Le damos el versículo a 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada, porque Dios no estaba con ellos, porque ellos no estaban en el lugar de Dios, en el lugar que Dios los puso. Versículo que sigue. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no. ¿Cómo es posible que camines 3 años y medio con Jesús? Lo veas venir y no lo conozcas. Lo escucha hablar y no sepas qué es él. El tono, la ternura, el cariño, el amor con que hablaba Jesús. Y ellos escucharon a Jesús y como que ser una persona del corriente, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Cuando hay incredulidad en el corazón, se pierde toda sensibilidad y se trastorna la imagen de Dios en la vida de las personas. O sea que las personas pierden la imagen de Dios, pierden las características y no saben detectar cuánto es Dios. Sigamos leyendo. Dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que los discípulos, estos discípulos, nunca en toda la noche, nunca habían tirado la red a su derecha? Pues claro que lo más seguro es que sí. No creo que se la pasaron todo el día, toda la noche tirándosela a la izquierda. Pero cuando llegó Jesús, Él les dijo, tírenla a este lado, y ellos obedecieron. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que tenemos que actuar cuando Él nos diga que actuemos. Tenemos que hacer las cosas en el tiempo que Él quiere que las hagamos. Y entonces todo lo que nuestras manos hagan serán prosperadas. Pero ellos andaban haciendo las cosas por sus propios medios. Ellos andaban haciendo las cosas fuera de la obediencia de Dios. Cuando hacemos las cosas fuera de la obediencia de Dios y por nuestros propios medios, las cosas no salen bien. Necesitamos regresar al Señor
para que Él nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Y entonces todo lo que hagamos va a ser prosperado. Ok, sigamos leyendo. Dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque ya se había despojado de ella y se echó al mar. Se le abrieron los ojos a Pedro, espiritualmente hablando, y pudo conocer que era Jesús, hasta que Juan le dijo, oye, ese es Jesús. Pero antes estaban ciegos, espiritualmente estaban ciegos en todo, haciendo las cosas como un ser humano normal y no como un embajador de Cristo en esta tierra. Y ya el versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y dice adelante. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Note que todavía no habían sacado los peces y ya Jesús les había preparado comida. Note que importante. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te manda hacer, cuando tú caminas en fe y vives por fe, Dios se encarga de suplir todo. Todo. Pues hoy en día, hermanos, veo muchas personas, hermanos, que están dejando de hacer lo que Dios le manda hacer porque están preocupados por el pan y el pez que han de comer. Y ya Jesús se los proveyó en la cruz del Calvario. Una persona que vive en fe, hermanos, confía siempre en Dios. Una persona que vive en fe tiene abundantes bendiciones sobre su vida. Porque Dios, el Dios a quien nosotros servimos, Él es fiel y Él nos bendice con abundancia. Nuestra fidelidad, hermanos, es la llave que abre las ventanas de los cielos en bendición sobre nuestras vidas. Si estás caminando en fe, si tú crees que estás viviendo en fe, ¿ok? Nótese, muy importante es esto. ¿Estás obedeciendo al Señor Jesús? ¿Estás haciendo lo que Él está mandando hacer? ¿Estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto? Si estás así, estás viviendo en fe. Esos son partes, hermanos, de las características de un perfil de un cristiano que camina en fe y que vive en fe. ¿Ok? Perdón, a ver si más adelante seguimos con el estudio, pero es importante que prestemos atención, hermanos. Tener una Biblia en la mano no significa caminar en fe. Ir a una iglesia no significa vivir en fe. Eso va mucho más allá del entendimiento humano y del concepto religioso que los hombres tienen de vivir en fe. Todo mundo dice creer en Dios, pero no todo mundo camina en la obediencia del Señor. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Gloria sea a Jesús. Damos gracias y gloria a nuestro Dios. Oramos agradeciéndole a Dios. Quiero saludar antes de que oremos a mi hermano Alberto Duarte. Dios le bendiga, hermano Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos orando por usted. Usted también ore por nosotros y juntos para adelante. Mi hermano Aminadab, mi hermana Maggie también. Dios los bendiga, hermanos. Qué buenos que están acá de regreso. Que Dios los trajo con bien. Mi hermana Patricia Romero también. Dios le bendiga, hermana Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga grandemente. Vamos a estar siempre orando por usted para que usted también ore por nosotros y todos juntos para adelante, ¿ok? Mi hermana Ana Ruiz, creo que aquí en Reblanc, Dios le bendiga, hermana Ana, gracias por estar con nosotros, Dios la bendiga grandemente y siempre ahí clamando por el Señor. Hasta allá en Florida, Gojaira Tremino, Dios la bendiga, Gojaira, gracias por estar con nosotros, ya tenía mucho tiempo que no la podíamos ver que estaba con nosotros, pero ya regresó. Y regresó para quedarse, ¿ok? Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Patricia Rivera también, Dios le bendiga, hermana Patricia. Estamos orando a Dios también por usted, por su familia. Y juntos vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia también, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Siempre para adelante, firme, confiando, creyendo en el Señor, hermanos, ¿ok? Mi hermano Ernesto, hermana Celia también. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para los niños por ahí. Y caminando siempre, creyendo en el Señor, confiando en Dios, ¿ok?
no dejando de confiar en Dios, para adelante siempre. Mi hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia. Qué bueno que está con nosotros. Aquí estamos otra vez. Un saludo fuerte para su familia. Estamos orando también. Mi hermana Karen Ríos, Dios le bendiga, hermana Karen. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones en abundancia para usted, para su familia. Nuestra hermana Aminta Navarro Chévez también. Dios me la bendiga grandemente, hermana. Espero que Dios siga bendiciendo su vida y, como dije anteriormente, estemos orando unos con otros para que la victoria sea mayor en Cristo Jesús. Mi hermano José Chévez también, Dios le bendiga, hermano José. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Dios le bendiga grandemente y para adelante siempre en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Elsa Chévez también, Dios la bendiga, hermana Elsa. Creo que es en El Salvador, en Usulután, si no me confundo, ¿verdad? Dios la bendiga grandemente. Bendición a su familia. Saludos a los hermanos para allá en la iglesia. A mi hermana Alicia Wilson allá en Nicaragua. Dios te bendiga, Alicia. Estemos orando por la familia, creyéndole a Dios, confiando en Dios. Y mi hermana Carmelina Luna. Dios la bendiga grandemente. Y también queremos saludar a todos nuestros hermanos que después se conectan para escuchar la predicación. Dios los bendiga grandemente. Sé que cada vez tenemos mucha más gente viendo las predicaciones, a veces porque están trabajando, vienen más tarde, pero después hay un grupo de gente que están viendo, escuchando la predicación. Dios los bendiga también y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Quiero que oremos a Dios, hermano, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento en su voluntad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13, creo que el versículo 13 en adelante. Escudriñaos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. Es muy importante, hermanos, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en términos espirituales quizás estamos haciendo otra cosa. Entonces oremos a Dios para que su Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, a tu presencia. Nos acercamos, Padre, ante su trono de gracia. Lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Yo le doy gracias a Dios en esta noche, Dios, porque nos da la hermosa bendición de llegar a su presencia. Para nosotros, Padre, es un honor tan grande, Padre, que nosotros no lo merecemos. Pero por la sangre de mi Señor Jesucristo, dice su palabra, tenemos entrada al lugar santísimo. Nosotros llegamos a tu presencia, Señor, en esta noche. Quiero decirle, amado Padre, de que no estamos en su presencia porque es un trámite, Señor, como cristiano, de orar, de llegar a tu presencia. No, Señor. Para nosotros es un honor tan grande estar en tu presencia, amado. En tu presencia, Señor, ahí hay plenitud de gozo. Dice tu palabra que es mejor su presencia que la vida, Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque nos da esta hermosa bendición de poder estar y permanecer en tu presencia, Dios. No por los méritos nuestros, sino por la sangre de mi Señor Jesús. Quiero darle gracias, amado Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús, que es mi amado Señor y Salvador. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra necesidad de Dios. Para que cada petición que tengamos delante de tu presencia, Señor, tengamos la convicción y la certeza en 100%, Dios, que usted nos escucha y que usted nos bendice con abundancia. Mi Señor Jesús dijo en su palabra que todo lo que pidiéramos en oración en su nombre, creyendo, lo recibiríamos. Y por eso, Señor, yo le doy gracias porque cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas y clamamos a ti, Señor, sabemos que nuestras oraciones suben como incienso delante de tu presencia, Dios. Y yo le doy gracias, Dios, porque su brazo poderoso, Señor, no se ha acortado para bendecir y para socorrer nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a nuestras familias. Donde quiera que estén nuestras familias, Padre, oramos por ellos. Pedimos, Señor, para que usted los guarde, los proteja, Señor amado.
usted venga supliendo toda necesidad, Dios, y nosotros reclamamos sus almas para el reino de Jesucristo. Rompe esas cadenas, Padre, destruye toda fortaleza espiritual y trae libertad a los corazones, la voluntad de nuestras familias, para que se acerquen a Jesucristo en humildad, en humillación, y sean salvos por su gracia. Oramos, Padre, por su iglesia, por su pueblo, Padre, alrededor del mundo. Oramos por ellos para que tú los bendiga, los guarde, los proteja, Señor amado. Protege tu iglesia, Señor amado. Levanta aquel que está caído. Da fuerzas al que no tiene, Padre. Multiplica, Señor amado, las fuerzas de aquel que no tiene, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesús para que usted bendiga siempre nuestras vidas, nuestro hogar. Siempre tu presencia y tu gracia esté en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, Padre. Bendice a mis hermanos que siempre nos ven, Señor, y nos escuchan por internet. Bendice que tu palabra, Señor amado, no regrese vacía, que tu palabra llegue a alcanzar ese propósito para el cual usted la envía, Señor amado. Trae paz, trae gozo, trae edificación, trae consuelo, esperanza, fortaleza, trae fe a los corazones por medio de tu palabra, Dios, y que tu pueblo, Señor amado, pueda vivir y caminar en victoria a través de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias, gracias le damos en esta noche. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestro hogar, bendice, Señor, a nuestras familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la alabanza sean para usted, Padre, en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Con el favor del Señor, mañana es miércoles. Aquí vamos a estar. Esperamos en Dios que tenga el tiempo para que nos pueda acompañar. ¿Ok? Que pasen buenas noches. La paz de Jesús esté con ustedes. Y recuerde algo muy importante. Dice Jesús, es mejor la obediencia que sacrificio. Grábese eso. Algo que impacta a Dios es la obediencia. Obedézcale a Dios y deje el resto al Señor. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Amén.